Volvemos con Consumo Cuidado y tenemos a nuestra invitada, nuestra primera invitada, que es Carolina Sánchez, es ingeniera ambiental dedicada a la sustentabilidad del desarrollo. Es una hermosa profesión la que le tocó. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Hola Jorge, buen día. Saludo a todos los que nos acompañan esta mañana en esa hermosa provincia de Misiones. Bueno, muchas gracias. Red Ciudadana tiene una gran cantidad de oyentes. Además, Laura Cáceres, como ella me dice siempre, te lo dijo en el pico de audiencia. Así que seguramente nos están, ella siempre me dice lo mismo, seguramente nos están escuchando no solamente en Posadas, sino en las repetidoras en la provincia. Así que bueno, Carolina, estamos en una dicotomía, digamos, en una elección que es difícil. Necesitamos de la minería, pero no necesitamos la contaminación que la minería trae. Entonces, en el medio tiene que haber algo. Tenemos que estar diseñando algo. Y yo sé que vos sos experta en economía circular, entre otras cosas. Contanos un poco cuál es tu mirada de este tema de la minería a cielo abierto y de la necesidad también que tenemos de los productos que la minería requiere y lo que hay en el medio. Bueno, es interesante, Jorge, lo que planteás, porque la verdad es que no hay ninguna actividad humana que sea absolutamente inerte para el ambiente, ¿no? Uh-huh. Ni siquiera sentarnos a meditar bajo un árbol, ¿no? Porque habría que preguntarle al pasto que está abajo y a la hormiga que estaba pasando. Pero Uh-huh. quiero decir, cualquier actividad humana tiene impacto sobre el ambiente y la minería también, como la agricultura y otras actividades económicas. El tema es el tema del consumo, es decir, hay una demanda creciente no por el aumento de población. La demanda crece más por el aumento del consumo de una parte de la población del mundo que cada vez complejiza más sus consumos, cada vez hace más uso de recursos tecnológicos, no solo por elección, sino también por conciencia, ¿no? Porque elegir una transición energética y migrar hacia las energías renovables para bajar las emisiones de CO2 en la atmósfera es algo que también requiere de algunos recursos extractivos que tienen que ver con la actividad minera. O sea que aún para bajar las emisiones de CO2, aún para los buenos propósitos que tenemos en el Pacto por el Clima, en el Pacto Global, muchos de los objetivos de desarrollo sustentable que tienen que ver con la vivienda saludable, con las ciudades resilientes, con un montón de conceptos que aportan a la calidad ambiental y al desarrollo sustentable, necesitamos recursos de la tierra. Por eso, pensar un mundo sin minería es absolutamente imposible. Lo que sí podemos pensar es en un mundo con una minería que empieza a internalizar algunas externalidades que antes no se consideraban y que se diluían en los ambientes donde la actividad se ejerce. Eso es lo que no se puede admitir más. Uh-huh. Hay un importante desarrollo tecnológico y hay muchas formas de extraer los minerales que están en la tierra. El hecho de que una minería sea a cielo abierto o subterránea es una cuestión que tiene que ver con cómo está distribuido el mineral de interés para extraer desde la superficie de la Tierra. Si está muy cerca de la superficie de la Tierra, esa explotación será a cielo abierto, y si está un poco más profundo, lo que se hace es una intervención a través de túneles y se hace una extracción bajo la Tierra. Entonces, ambas actividades tienen impactos lógicos. El tema es usar las mejores tecnologías disponibles, no ahorrar en los controles ambientales, ser transparente con las operaciones y sobre todo involucrar a las poblaciones locales. Todos tenemos derecho a saber cómo se extraen los recursos en el lugar donde vivimos, ¿no? Porque al fin y al cabo cualquier daño que pudiera ocurrir afecta a la población circundante. Y tenemos un ejemplo muy reciente y muy cercano que es Brumadinho el año pasado en Brasil, Uh-huh. ¿no es cierto? Sí, una catástrofe. La falta de incorporar nuevas tecnologías,
llevar el ahorro de recursos y de inversiones para el cuidado del ambiente al máximo. Y a la vez esto conjugado con cierta tolerancia institucional, por no llamar tal vez, probablemente, alguna situación de corrupción institucional, termina en desastres, que no son solamente ambientales, sino que son sobre todo humanos, ¿no? Ujú. Y la alternativa Sí. a esto es ¿Te puedo la preguntar economía antes de circular. pasar a la Sí, alternativa? claro. Sí. A Sí, ver, claro. digamos, hay que hacer todas las, digamos, hay que aprovechar todas las explotaciones. Por ejemplo, A ver. hay material que puede estar bajo la tierra y que contamina menos su explotación. No lo sé, no sé si es así, ¿eh? No entiendo nada de minería. Pero yo me imagino que es mucho más, digamos, tiene menos impacto en el medio ambiente una mina que está bajo la tierra que una pileta con cianuro que está sobre la tierra y que donde se está produciendo este intercambio digamos de oro y rocas, qué sé yo. Me imagino que tiene mucho menos impacto porque además estás usando agua para hacerlo. Estás una gran cantidad de agua mezclada con cianuro, mezclado con las explosiones que derriban una montaña. Digo, no podemos abandonar, por ejemplo, la explotación a cielo abierto y dedicarnos a otras formas extractivas que tengan menor impacto medioambiental. No, la verdad que no es optativo por elección si Ujú, se hace a cielo abierto, si se hace subterráneo. La verdad que es dónde está el material. Y tiene mucho menos impacto trabajar a cielo abierto en el sentido de que hay que remover y transportar mucho menos material. Ustedes piensen también que cuando se hace bajo tierra hay que hacer transporte de ese material y eso ujú, tiene también impactos. Y respecto a lo que mencionaste del cianuro, cuidado que ujú, minería no es sinónimo de cianuro. Cianuro es un insumo que se usa para la lixiviación de ciertos metales, no de todos los metales, sí está relacionada con la lixiviación de oro, pero no de todos los otros metales. Por ejemplo, minería de plata, minería de litio, minería de un montón de otros commodities de interés, no involucran cianuro en sus reacciones químicas. Y lo que se hace con el material que ha sido procesado en esas columnas de lixiviación, que cuidado, tampoco es alegremente en una pileta, en un río, ujú, nada que ver, es un establecimiento industrial. En realidad, una mina termina siendo como una industria, ujú. donde lo que entra a procesarse, en lugar de ser los insumos puros químicos que entra, por ejemplo, a una fábrica de lavandina, entran unos insumos químicos, se fabrica la lavandina y eso produce efluentes, produce residuos, emisiones. En la minería lo que entra al proceso es mineral de roca, es roca rica en determinado mineral. Ujú. Y a partir de ese mineral hay que separar el metal que es de interés para esa explotación. En esas reacciones químicas, en esa separación que se hacen en grandes tanques, absolutamente, ahí no está el problema, no se escapa del proceso, porque si se escapa el cianuro, se escapa el oro también, o sea, no, eso tiene mucho valor económico. Claro. No, el problema es qué se hace después con el mineral que pasó por ese proceso y que puede tener algunos restos cianurados y que deja expuestos algunos metales que cuando le da la lluvia o la humedad pueden producir lixiviación ácida. Para eso se usan unas instalaciones especiales que se llaman los diques de colas. Las colas son como los residuos, ¿no?, que van a parar esos diques. Esos diques son una obra de ingeniería que debe ser proyectada para cierta cantidad de años, con cierta cantidad de carga de mineral. Y para todo esto hay ingeniería, mucha tecnología desarrollada. Lo que no hay que hacer es ahorrar ni un peso en eso para que las instalaciones sirvan para controlar las externalidades en el ambiente y sobre todo hacer un adecuado monitoreo alrededor de estas estructuras que son las
las que deben vigilarse por muchísimos años, aún después de cerrada la mina. O sea que no es elegir cielo abierto o no cielo abierto, sino es buscar la mejor tecnología disponible para hacer el mejor aprovechamiento del metal, qué sé yo, metales como la plata, como el cobre, son fundamentales para la transición energética. Pero Qué sé yo, por te ejemplo, pregunto, Carolina, sí, ¿por qué no sí. pues, se puede elegir? Por una cuestión de dónde está el mineral, o sea, a ver, es lo mismo que elegir una plantación agrícola. Ujú. Yo no elijo plantar arroz a 4.000 metros de altura porque acá tengo mi campito y porque yo lo quiero plantar acá. No, tiene que haber ciertas condiciones en el ambiente para que esa producción de arroz o de papa andina o de maíz se dé en un determinado suelo con su clima y todo esto. En la minería pasa algo parecido, las decisiones se toman en un conjunto ambiental que también incluye toda una serie de decisiones económicas, porque no se hace minería por alegría, Ujú. es una actividad económica, ¿no es cierto? Y eso tiene que ser rentable en el lugar donde se hace, y la tecnología se adapta a las condiciones ambientales. Si son zonas áridas y semiáridas, por ejemplo, estos diques de cola se saben operar en forma seca. O Ujú. sea que no hay humedad, no hay exposición a la humedad de estos materiales. Si son zonas muy lluviosas, muy, muy cargadas de humedad a lo largo de todo el año, se operan de otra manera. Es decir, que en realidad se trata, por parte de los inversores, de hacer las mejores elecciones tecnológicas, está bien, para hacer el negocio de obtener el mineral, pero sin dejar externalidades ambientales. Y es también cuestión de las autoridades de control y del Estado con una presencia fuerte, controlando que eso se esté haciendo bien, ¿no? Y Claro. también diciendo que no, lo que hay que decir que no, o sea, porque tampoco ninguna actividad económica puede atropellar ni la razón ni el desarrollo sustentable, ¿no? Hay Claro, ciertos proyectos mineros que no corren, porque son más importantes sus externalidades, sus impactos, que el beneficio para esa sociedad e incluso para el negocio. Así que ese conjunto, digamos, de tecnósfera por el tema de las tecnologías, del recurso natural por la forma en que se da, pero del Estado, y que es el verdadero propietario de no los gobiernos, ujú. acá los propietarios de los recursos naturales son los estados, y el Estado somos todos los que vivimos adentro de un país. Todo ese conjunto puede llegar a hacer posible una minería con menos externalidades ambientales. Claro, yo lo que, está clarísimo, lo explicás. Yo lo que veo, ¿no? Es como, a ver, lo que vos proponés, que me parece súper razonable, es que como si fuera una ecuación. Una ecuación con muchos factores. Por un lado, Correcto. que le sirva a los inversores. O sea, que los inversores hagan la cuenta y digan, che, esto es rentable. Más, menos rentable. No sé cuáles son los márgenes de rentabilidad que tiene una empresa minera cuando decide hacer una inversión de miles de millones de dólares. Pero bueno, digamos, es más o menos rentable. Después, dentro de esa ecuación también está lo que el impacto que va a tener sobre el ambiente, incluyendo sobre las personas que están alrededor de esa explotación minera. También está lo que le va a dejar al país, si el Estado, como vos decís, cuando hace la cuenta, dice sí, la verdad que nos es interesante en este momento que se realice esta explotación porque está dejando una serie de cosas. Bueno, en esa ecuación hay factores que son más débiles y hay factores que son más fuertes. Por ejemplo, Famatina, en el que hablábamos hoy cuando estábamos haciendo la editorial, de que Famatina es un pueblo que decidió que no quiere una explotación minera en su zona. Un poco también tomando el ejemplo de otras comunidades donde la explotación, la industria llega, pero no derrama riqueza entre las personas del pueblo. O sea, toman, extraen, no cambia prácticamente nada la vida de las personas o cambia para peor y después se van, si se van, y la verdad que no deja nada para la gente. Entonces, y además que el riesgo de la contaminación. A ver,
creo yo, y vos me sabrás desmentir si estoy equivocado, y por favor hacelo, que hubo accidentes de derrames en minería a cielo abierto. Es así, ¿no? A ver, ejemplos en el mundo está lleno de ejemplos malos y de ejemplos buenos, Bien, ¿no? pero ejemplos Yo malos, quiero digo, decir vamos que a, los porque países lo que bueno más creo, minería hacen en el mundo sí. son países desarrollados, ¿no? Australia, Canadá, Estados Unidos, Alemania, son los que más minería hacen en el mundo. La verdad es que nosotros en el ranking minero mundial somos un país casi marginal. La actividad minera es mínima en la Ujú. Argentina para la extensión de superficie que tiene y para la cantidad de recursos minerales que tiene. Ujú. Ahora, ¿cuál es el tema? Dentro de todo este universo de actividad minera mundial está lleno de buenos ejemplos y de malos ejemplos. Lo que dicen los malos ejemplos es que en general están asociados con la forma de otorgamiento de los permisos para llevar adelante el proyecto. Suelen estar asociados con débil participación de las comunidades locales. Y participación de las comunidades locales no significa estar de acuerdo o estar en contra. No se trata de eso, ¿no? Participación es involucrarse con el proyecto, conocer cuál es la tecnología que van a usar, analizar los riesgos junto con los ingenieros que diseñan los proyectos. Y yo te digo que actualmente no hay ninguna inversión minera que no tenga todo el ojo puesto en involucrar a la sociedad desde el punto cero, desde la exploración. Eh, Desde la exploración, que no es, casi no provoca transformaciones en el ambiente, sino que son mínimos estudios, que incluso muchos ya se hacen por tecnologías de drones y por imágenes satelitales, ni siquiera es tangible, ni siquiera toca la roca, ¿no? Sino que se hacen con otras tecnologías. Desde la exploración hay que involucrar a las comunidades locales. Las comunidades locales tienen derecho a saber si un proyecto va a venir a instalarse o se está evaluando la instalación de un proyecto. Y las comunidades locales tienen que participar de las instancias de participación. Las instancias de participación son desde las que son voluntarias por parte del proponente privado del proyecto, porque hay muchos que voluntariamente proponen instancias de participación. Yo creo que hay que estar en esas instancias de participación y hay que hacer todas las preguntas que hay que hacer, pero sobre todo las instancias de participación que debe garantizar la administración de los recursos naturales en esa provincia, que tiene que ver con las audiencias públicas en los procesos de impacto ambiental, después la consulta de los expedientes de los proyectos que son de disponibilidad pública por la Ley Nacional de Información Pública Ambiental, es decir, involucrarse tampoco significa salir con una pancarta, estoy totalmente de acuerdo, o con otra pancarta, no estoy de acuerdo. Involucrarse es enterarse de qué se trata el proyecto. Y yo te digo, no conozco ningún proyecto en la Argentina en este momento que no tenga clarísimo que si no se involucra con comunidades locales, si no incorpora la fuerza laboral local, si no invierte en la capacitación de la población local para que esté vinculada de alguna manera comercial o laboralmente con el proyecto. No sé, te cuento un ejemplo. Hace unos años yo era directora del INTI, también hay un centro INTI ahí en Misiones, mando saludos a todos mis amigos del INTI de Misiones. En el centro INTI de Jujuy, nosotros trabajamos financiados por algunos proyectos de minería de litio en el desarrollo de proveedores locales. Se armaron en ese momento 16 empresas, hoy ya hay cerca de 50, de pobladores locales de la Puna, personas que se dedicaban solamente a la agricultura de subsistencia y la ganadería de subsistencia, y ellos se capacitaron junto con el INTI, adquirieron herramientas de gestión y
y son proveedores hoy calificados con buenos estándares de calidad, con buenos servicios que prestan a la minería de litio. Está bien, no se dedican a extraer litio, pero se dedican a proveer un montón de servicios y esto brinda un montón de oportunidades. Hay mujeres a cargo de algunas de estas empresas, pero hay aparte ejemplos en San Juan, una cantidad de ejemplos de empresas locales, un gran desarrollo de proveedores locales de la gran minería. Tiene un efecto tremendamente importante en las economías locales cuando tanto el proyecto minero como las comunidades locales entienden que hay que prepararse para esa relación, porque hay cosas que indiscutiblemente no se puede proveer localmente. Hay cuestiones de la tecnología, de extracción, sobre todo las tecnologías de punta, que eso ni siquiera se fabrica en todo el territorio nacional argentino. O sea, eso sin dudas hay que importarlo. El tema es todo lo que tenemos oportunidad de sustituir por insumos nacionales, por equipamientos nacionales. Nosotros tenemos una industria metalmecánica muy desarrollada en el centro del país, que lo que hacen es asociarse a pequeñas empresas locales en las provincias cordilleranas, en Santa Cruz, en San Juan, en Salta, y lo que hacen es proveer servicios de mantenimiento, algunos servicios de repuestos y todo esto que se requiere cuando hay problemas operativos en los proyectos que están funcionando. O sea que yo no conozco ningún proyecto que venga con la prepotencia con la que sí vinieron hace 30 años o 40 años, porque eso es real también, todavía tenemos en la memoria los que tenemos algunos años, bueno, tampoco voy a decir cuántos tengo, pero los que tenemos algunos años tenemos alguna memoria de alguna prepotencia en alguna época, ¿no es cierto?, donde esto se hablaba directamente con un gobernador y se arreglaba todo ahí. Hoy eso no es posible, hoy tiene que involucrarse la comunidad y esto tiene que quedar claro. Carolina, y también quiero hacer una aclaración sí, macro, dale, que por ahí es dale. más invisible para la gente, Sí. y es que las exportaciones mineras pagan una serie de impuestos en la Argentina. La estructura de impuestos es distinta porque cada provincia tiene su estructura de impuestos provincial, pero no solamente tributan a las provincias, sino que tributan a la nación, y con un impuesto que tienen de retenciones, que está vigente en la Argentina, también tributan solamente por exportar, ¿no? Una cosa que es medio rara, eso no existe en otros países, pero solo por eso también tributan. Esos tributos son muy importantes cuando se habla de exportaciones mineras. En este momento en la Argentina solamente el 7% de las exportaciones totales corresponden a las mineras, pero esto podría ser muy importante y podría cambiar la ecuación macroeconómica, la disponibilidad de dólares a nivel país si se pusieran en vigencia no 30 proyectos mineros, con 3 proyectos mineros muy grandes, muy avanzados que tenemos en la Argentina, sobre todo de cobre. La verdad es que la ecuación macroeconómica cambiaría enormemente y nos sacaría de unos cuantos problemas estructurales que tiene la economía en Argentina. ¿Esto quiere decir que hay que hacerlo sí o sí, sin control y todo eso? De ninguna manera. Estamos diciendo que aparte de todo lo que dijimos antes, van a traer beneficios a la macroeconomía del país. Bueno, tenemos el tema, digamos, el tema macroeconómico solucionado, si podemos implementar esos 3 proyectos mineros. Una gran contribución, Sería una gran contribución al problema macro. Sí. Carolina Sánchez, muchas gracias, se nos fue el tiempo, muy interesante lo que proponés y te vamos a convocar para otro momento, ¿sí? Bueno, Jorge, muchas gracias. Saludo a vos, al equipo y a todos los oyentes. Un gusto conversar con ustedes. Gracias, querida. Hasta luego. Sí, vamos a una pausa. Ahí volvemos.